Para cualquiera que esté en una búsqueda espiritual, el mundo de hoy, la verdad, nos pone enfrente un problema, y uno grande. Hay un sinfín de escuelas, de caminos, de religiones, y claro, todas dicen tener la verdad absoluta. Y esto pues genera una confusión tremenda. Y es que, como dice nuestra fuente, este exceso de opciones es literal un laberinto. Con tantas voces diciéndonos que su dirección es la correcta, ¿cómo le hacemos para saber cuál es un camino genuino y cuál es, pues, un callejón sin salida? Ok, para navegar este laberinto vamos a hacer un recorrido. Primero, vamos a explorar el problema en sí. Luego, nos vamos a meter de lleno en la increíble odisea de un buscador para ver los peligros de cerca. A partir de su historia, analizaremos por qué un camino puede ser considerado equivocado y al final vamos a construir una especie de brújula de 3 puntos que nos va a servir para evaluar cualquier sendero. Miren, aunque existen muchísimos caminos, el material de origen es muy claro. Sostiene que solo hay un camino verdadero. Y no es fácil, ¿eh? Lo describen como un sendero angosto, difícil, como si estuviéramos caminando sobre el filo de la navaja, con un precipicio a cada lado. Vaya imagen, ¿no? Y creo que todo este dilema se resume en esa famosa frase: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Esto nos habla de lo difícil que es no solo encontrar el camino, sino sobre todo mantenerse en él. Y para que esto quede más claro, la fuente nos cuenta la historia de un hombre que se tomó este desafío muy, muy en serio. Hablemos de George Ivanovich Gurdjieff. Él es como el arquetipo del buscador, originario de Rusia. Era un hombre lleno de preguntas profundísimas sobre la vida, sobre Dios. Preguntas que nadie a su alrededor, ni los líderes espirituales ni los monjes de su época, le podían contestar. Con esa sed de conocimiento, Gurdjieff juntó a un grupo de compañeros y se aventuró en un viaje que parecía imposible, desde Rusia hasta un monasterio remotísimo en el Tíbet. Pero el camino, fíjense, funcionó como un filtro. En la primera ciudad, uno se quedó por un buen trabajo. En la siguiente, otro encontró el amor y ahí se quedó. Otros no aguantaron las enfermedades, el frío de las montañas. Al final, ¿quién creen que llegó? Solo él. Llegó prácticamente muerto, congelado en la nieve, a las puertas de ese monasterio. Los monjes que lo encontraron supieron reconocer esa perseverancia increíble. Para ellos, él era el más fuerte que la humanidad les había mandado. Lo cuidaron, lo revivieron y finalmente le dieron el conocimiento que tanto había buscado. Lleno de un deseo muy noble de ayudar a la gente, Gurdjieff, con el tiempo, dejó el monasterio para compartir todo lo que había aprendido. Sin embargo, y aquí viene lo interesante, según nuestra fuente, cometió un error clave al interpretar esas enseñanzas. Sus buenas intenciones lo llevaron a crear un sistema que hoy conocemos como el Cuarto Camino, pero era un sistema incompleto. Por eso su historia no es tanto una crítica, sino más bien una advertencia muy poderosa para todos los buscadores, que incluso la persona más dedicada se puede desviar si le falta una pieza clave del rompecabezas. A ver, Gurdjieff describió 4 caminos. Él creía que un alma tenía que pasar por ellos a lo largo de varias vidas para poder liberarse. Vamos a ver cuáles son y por qué la fuente nos dice que en realidad están incompletos. Primero tenemos el camino del fakir. Hablamos de personas que, con una disciplina de acero, logran un dominio del cuerpo físico que, bueno, es asombroso. Pueden acostarse en camas de clavos, quedarse en una sola posición por años, aguantando un dolor que ni nos imaginamos. Pero aquí está la crítica de la fuente, y es muy interesante. Aunque el fakir domina su cuerpo y su voluntad a un nivel increíble, este camino no se mete para nada con lo de adentro, con los aspectos psicológicos, la ira, el orgullo, la envidia. O sea, es un desarrollo pero desequilibrado. Luego está el camino del monje. Esta es la persona que dedica su vida a la devoción, a la oración, a la fe, para conquistar las emociones del mundo. Viven en claustros, en monasterios, sometiendo todos sus sentimientos a una sola emoción, la devoción a lo divino. Sin embargo, la fuente señala aquí otra carencia fundamental. Este camino, al exigir muchas veces el celibato y el aislamiento, renuncia a lo que se conoce como la unión de los opuestos, un factor que se considera clave en la creación y, por lo tanto, esencial para un trabajo espiritual completo. El tercer camino es el del yogi. Este se enfoca totalmente en el conocimiento y la disciplina de la mente. A través de mucho estudio y práctica, el yogi busca que su mente sea un instrumento perfecto, totalmente receptivo y controlado. Y aquí está el punto clave de todo esto. La fuente argumenta que sí, el conocimiento es súper importante, pero acumular información no es lo mismo que una transformación interior. El conocimiento es solo una de las 3 partes de un proceso que es mucho más grande. Entonces, ya vimos el patrón, ¿verdad? Cada camino desarrolla una parte, el cuerpo, la emoción o la mente.
pero deja de lado las otras. Y esto nos lleva del modelo de Gurdjieff a la solución que propone la fuente. No se trata de caminos separados, sino de 3 factores que se tienen que trabajar al mismo tiempo. La historia de Gurdjieff y su sistema nos deja con la pregunta del millón. A ver, si el camino no es el del fakir, ni el del monje, ni el del yogi, ¿entonces cuál es? La respuesta, según la fuente, no está en 4 caminos que se toman por separado, sino en 3 factores. 3 factores fundamentales que se deben practicar juntos, simultáneamente, en esta misma vida. Y estos 3 factores son nacer espiritualmente, morir psicológicamente y el sacrificio desinteresado por la humanidad. Vamos a explicarlos rapidito. Nacer se refiere a crear una nueva naturaleza espiritual dentro de nosotros, un proceso que se conoce como el segundo nacimiento. Morir es el trabajo de eliminar nuestros defectos, nuestros miedos, nuestro orgullo, todo eso que comúnmente llamamos el ego. Y sacrificio por la humanidad es, sencillamente, compartir la luz y el conocimiento con otros sin esperar nada a cambio. Lo más interesante de este modelo es que no se presenta como un dogma que hay que creer a ciegas, sino como una herramienta práctica. Como una brújula, para que cada quien pueda evaluar por sí mismo cualquier escuela, religión o camino que se encuentre. Y esta tabla lo resume todo perfecto. A la izquierda tenemos el sistema de caminos separados, que desarrollan solo una parte de nosotros, y a la derecha el camino integrado de los 3 factores, que deben trabajarse juntos. Desde esta perspectiva, una escuela que enseñe, por ejemplo, a eliminar el ego, pero que ignore el nacimiento espiritual, o una que enseña a nacer, pero que promueve el egoísmo, pues es una escuela incompleta. Así que todo este análisis nos deja no con una respuesta, sino con una pregunta para la reflexión personal. Más allá de las creencias de cada quien, la pregunta es si el camino que se sigue considera este desarrollo equilibrado del ser, si enseña a morir a nuestros defectos, a nacer a algo superior y a servir a los demás. En resumen, la pregunta es si ese camino nos está dando una brújula clara para el alma.